Tauro incomprendido representa, desde una mirada simbólica y astrológica, la imagen del alma taurina que avanza por un mundo que rara vez comprende la profundidad de su naturaleza. No se trata únicamente de un signo asociado a la estabilidad, la paciencia y la fortaleza material, sino de un arquetipo que convierte la perseverancia en un acto de resistencia frente al caos. La incomprensión no aparece como una debilidad, sino como el precio que suele pagar quien construye mientras otros destruyen, quien permanece cuando otros huyen y quien cultiva raíces mientras el resto persigue horizontes efímeros. La energía de Tauro nace bajo el dominio de Venus, el astro de la belleza, el placer, los valores y la creación. Sin embargo, esa influencia va mucho más allá del gusto por lo hermoso. Venus concede la capacidad de descubrir riqueza donde otros solo perciben rutina. Una piedra puede convertirse en un templo. Un campo abandonado puede transformarse en un jardín. Un sueño aparentemente imposible puede llegar a convertirse en una realidad tangible gracias a una disciplina silenciosa. Desde una perspectiva épica, Tauro incomprendido camina como el antiguo guardián de una fortaleza levantada sobre montañas que desafían al tiempo. Mientras los vientos anuncian cambios constantes, permanece firme como un roble cuyas raíces atraviesan generaciones enteras. Muchos interpretan esa firmeza como terquedad, cuando en realidad es la expresión de una voluntad que ha aprendido que no todo merece cambiar simplemente porque el mundo tenga prisa. Existe una batalla invisible que acompaña permanentemente a este arquetipo. No es una guerra contra enemigos exteriores, sino contra la impaciencia, la duda y las voces que intentan convencer de abandonar el propio camino. Cada obstáculo representa una prueba enviada por Saturno para templar el carácter, mientras Venus recuerda que incluso el esfuerzo más duro debe conservar la capacidad de disfrutar la belleza de la existencia. La historia de Tauro incomprendido suele comenzar rodeada de personas que confunden el silencio con debilidad. Pocos imaginan que bajo esa calma duerme la fuerza de un volcán. La montaña permanece inmóvil durante siglos, pero cuando llega el instante señalado por el destino, libera una energía capaz de modificar el paisaje para siempre. Las estrellas enseñan que ningún árbol alcanza la copa del cielo sin antes hundir profundamente sus raíces en la oscuridad de la tierra. Tauro simboliza precisamente ese viaje hacia el interior. Mientras otros buscan respuestas en el ruido exterior, este espíritu encuentra poder en la quietud, en la reflexión y en la capacidad de construir paso a paso. La lentitud nunca ha sido un defecto dentro de este universo simbólico. Los astros revelan que algunos destinos requieren décadas para desplegar todo su potencial. El diamante no aparece en una noche. El mármol necesita incontables siglos para adquirir su dureza. Las montañas no nacen en un instante. Del mismo modo, la grandeza taurina madura lentamente hasta convertirse en algo prácticamente imposible de destruir. En el firmamento, Venus recuerda constantemente que la abundancia comienza en la percepción del propio valor. La riqueza no es únicamente económica. También existe la riqueza del conocimiento, de la paz interior, de la lealtad, de la paciencia y de la capacidad para sostener a quienes han perdido el rumbo. Tauro incomprendido actúa muchas veces como un faro cuya luz apenas es reconocida hasta que llega la tormenta. La épica de este camino consiste en vencer sin necesidad de imponer miedo. Mientras otros levantan imperios mediante la fuerza, Tauro levanta civilizaciones mediante la constancia. Una piedra colocada cada día termina formando una muralla que sobrevive incluso cuando desaparecen quienes la construyeron. La tierra, elemento al que pertenece este signo, no concede recompensas inmediatas. Exige sembrar antes de recoger. Exige cuidar antes de disfrutar. Exige proteger antes de conquistar. Esa enseñanza convierte cada fracaso en una semilla que todavía no ha encontrado su estación adecuada para florecer. Muchos caminos parecen cerrarse durante largos periodos. Sin embargo, la astrología simbólica interpreta esos momentos como fases necesarias para fortalecer el carácter. Las puertas que permanecen bloqueadas enseñan paciencia. Los retrasos enseñan estrategia. Las pérdidas enseñan que merece realmente ser protegido. Tauro incomprendido posee una capacidad extraordinaria para soportar cargas que quebrarían a otros espíritus. No porque ignore el dolor, sino porque transforma cada herida en una capa adicional de fortaleza. Allí donde otros encuentran un final, este arquetipo descubre el comienzo de una reconstrucción más sólida. En la antigua tradición astrológica, el toro representa la fuerza domesticada por la conciencia. No embiste sin sentido. Observa, espera y calcula.
Cuando finalmente avanza, lo hace con una determinación prácticamente imposible de detener. Esa energía enseña que la verdadera fuerza no necesita demostrarse constantemente. Su sola presencia modifica el ambiente. Cada eclipse simboliza momentos donde las certezas parecen desaparecer. Durante esas etapas, Tauro encuentra una oportunidad única para recordar que la luz nunca abandona realmente el cielo, simplemente permanece oculta durante un breve intervalo. Así ocurre también con los ciclos personales. Ninguna noche es eterna para quien conserva la determinación de seguir caminando. La influencia venusina convierte la creación en un acto sagrado. Construir un hogar, levantar un proyecto, desarrollar una habilidad o proteger una familia adquiere una dimensión heroica. La verdadera conquista consiste en crear algo que continúe existiendo mucho después de que termine una generación. Las constelaciones parecen narrar una antigua profecía según la cual cada alma taurina guarda en su interior un reino todavía no conquistado. No se encuentra al otro lado del océano ni oculto tras montañas lejanas. Permanece esperando detrás de los propios límites mentales. Cada miedo superado abre una puerta. Cada disciplina sostenida levanta un nuevo muro protector alrededor de ese reino interior. La incomprensión deja entonces de ser una condena para convertirse en una iniciación. Quien aprende a avanzar sin depender del reconocimiento externo desarrolla una independencia que ninguna crítica puede destruir. Los aplausos dejan de ser necesarios cuando la propia conciencia reconoce el valor del camino recorrido. Antes incluso de que los grandes acontecimientos se manifiesten en el plano visible, la tradición astrológica sostiene que el universo comienza a mover piezas invisibles. Tauro representa uno de los signos que mejor encarna ese misterio. Su evolución rara vez ocurre mediante explosiones repentinas, avanza como los continentes, desplazándose lentamente hasta modificar el mapa entero de la existencia. Quien observa únicamente un instante del recorrido apenas percibe movimiento. Sin embargo, quien contempla el ciclo completo descubre que aquello que parecía inmóvil ha transformado el paisaje para siempre. En ese viaje aparece una cualidad poco desarrollada y profundamente simbólica, la capacidad de absorber la energía del entorno sin perder la propia esencia. Mientras otros signos pueden dejarse arrastrar por las corrientes emocionales de cada época, Tauro actúa como una montaña sagrada que permanece anclada al corazón de la Tierra. Las estaciones cambian, los imperios ascienden y desaparecen, las generaciones se suceden unas a otras, pero la montaña sigue observando desde la misma posición, recordando que la verdadera estabilidad no depende de las circunstancias, sino de la solidez interior. La antigua sabiduría asociaba esta fortaleza con un pacto silencioso entre el alma y las constelaciones. Cada desafío superado era considerado una piedra más en la construcción de un templo invisible. Ese templo no estaba hecho de mármol ni de oro, sino de experiencias convertidas en sabiduría. Ninguna derrota era definitiva porque incluso las caídas pasaban a formar parte de los cimientos de una estructura cada vez más resistente. Existe también un profundo simbolismo en la relación entre Tauro y el tiempo. Mientras muchos buscan acelerar el destino, este arquetipo comprende que cada fruto posee una estación precisa para madurar. Forzar el crecimiento de un árbol jamás produce un bosque más fuerte. La naturaleza enseña que toda grandeza necesita atravesar inviernos antes de ofrecer sombra durante el verano. Esa aceptación de los ritmos cósmicos concede una serenidad que termina convirtiéndose en una ventaja estratégica frente a la impaciencia colectiva. La influencia de Venus adquiere una dimensión aún más elevada cuando deja de representar únicamente la belleza material para convertirse en la arquitecta de la armonía universal. Bajo esa mirada, cada decisión equilibrada fortalece el vínculo entre el mundo interior y el exterior. Las acciones dejan de perseguir resultados inmediatos y comienzan a orientarse hacia la construcción de una vida coherente, donde pensamiento, palabra y obra avanzan en la misma dirección. En las narraciones simbólicas de los antiguos astrólogos, el toro no solo protegía los campos fértiles. También custodiaba los portales entre lo visible y lo eterno. Era el guardián de aquello que posee verdadero valor y que no puede ser comprado ni arrebatado por la fuerza. La dignidad, la palabra cumplida, la lealtad y la capacidad de permanecer fiel a unos principios eran considerados tesoros más valiosos que cualquier riqueza acumulada. A medida que avanza la travesía, aparece una prueba especialmente exigente: aprender a distinguir entre la resistencia necesaria y el apego innecesario. No toda permanencia conduce a la evolución. La auténtica fortaleza consiste en conservar intactos los valores mientras se permite que las formas antiguas se transformen cuando han cumplido su propósito.
Así como el bosque pierde sus hojas para renacer con mayor vigor, también el espíritu debe desprenderse de antiguas cargas para seguir creciendo sin traicionar su esencia. Las configuraciones celestes muestran además que los periodos de aparente aislamiento poseen un significado iniciático. Cuando el ruido exterior disminuye, comienza a escucharse con mayor claridad la voz del destino. Es durante esos silencios cuando nacen las decisiones que cambiarán los años venideros. Lo que desde fuera parece quietudes, en realidad, un tiempo de preparación semejante al de la semilla que desarrolla raíces invisibles antes de emerger hacia la luz. En esa dimensión épica, la riqueza deja de medirse únicamente por aquello que se posee y comienza a medirse por aquello que puede sostenerse sin perder el equilibrio. Los bienes materiales aparecen como herramientas al servicio de una misión mayor, nunca como el propósito definitivo. La auténtica abundancia consiste en crear estabilidad donde reina la incertidumbre, esperanza donde domina el miedo y confianza donde otros solo perciben obstáculos. Cada ciclo planetario simboliza una nueva etapa de refinamiento. Saturno fortalece la disciplina, Júpiter amplía la visión, Marte despierta el valor para actuar cuando llega el momento decisivo, Mercurio aporta claridad para comprender las lecciones ocultas, Venus recuerda que toda conquista pierde sentido si el corazón olvida disfrutar del camino recorrido. Ninguna de estas fuerzas actúa de forma aislada. Todas convergen para moldear un carácter capaz de soportar tanto la prosperidad como la adversidad sin perder su centro. Con el paso de los años, la figura del Tauro incomprendido deja de buscar reconocimiento porque descubre que la mayor victoria consiste en convertirse en una referencia silenciosa. Su ejemplo comienza a influir incluso sobre quienes nunca pronunciaron una palabra de admiración. La firmeza inspira. La serenidad contagia. La coherencia termina iluminando senderos ajenos sin necesidad de imponerse. Así se completa una de las enseñanzas más profundas del simbolismo taurino. El auténtico héroe no siempre aparece al frente de los ejércitos ni ocupa el lugar más visible de la historia. En numerosas ocasiones permanece construyendo en silencio, sosteniendo estructuras que otros ni siquiera perciben. Cuando finalmente llegan las grandes tormentas, es entonces cuando el mundo descubre que las obras levantadas con paciencia, integridad y perseverancia son las únicas capaces de permanecer en pie mientras todo lo demás se desvanece con el viento del tiempo. Existe un aspecto del simbolismo taurino que pocas veces ocupa el centro de la narración, la relación entre la memoria del alma y los ciclos del firmamento. Desde la tradición astrológica, Tauro representa el signo que conserva aquello que el tiempo intenta borrar. No se trata únicamente de recordar acontecimientos, sino de preservar principios, aprendizajes y convicciones que han demostrado su valor a través de innumerables pruebas. Esa memoria interior actúa como una brújula cuando los caminos se vuelven inciertos y las referencias exteriores desaparecen. En las antiguas visiones del cielo, cada constelación era contemplada como una biblioteca de símbolos eternos. Tauro aparecía custodiando la entrada a ese conocimiento, no mediante la velocidad del pensamiento, sino a través de la experiencia acumulada. Mientras otros perseguían respuestas inmediatas, el espíritu taurino comprendía que la auténtica sabiduría necesitaba sedimentarse lentamente, igual que los minerales preciosos permanecen ocultos durante siglos antes de ser descubiertos. Esa conexión con el tiempo convierte a Tauro en el gran constructor de legados. La épica de este arquetipo no consiste únicamente en alcanzar una meta, sino en levantar algo que continúe beneficiando a otros cuando su propia travesía haya concluido. Cada decisión responsable representa una piedra colocada en un puente que permitirá a futuras generaciones cruzar abismos con mayor seguridad. Bajo esta mirada, el éxito deja de ser un logro individual para convertirse en una herencia espiritual. También existe una estrecha relación entre Tauro y el concepto de soberanía interior. Los antiguos observadores del cielo afirmaban que el verdadero reino no comenzaba en las fronteras de un territorio, sino en la capacidad de gobernar las propias emociones, deseos y temores. Quien domina ese reino invisible resulta mucho más difícil de vencer que quien únicamente acumula poder externo. Las tempestades pueden derribar murallas, pero no logran destruir una voluntad entrenada durante años de disciplina y paciencia. La presencia simbólica de Venus añade una dimensión profundamente creativa a esa soberanía. La creación deja de entenderse solo como una expresión artística para convertirse en una manera de ordenar el universo cotidiano. Cada gesto de armonía, cada acto de generosidad y cada obra realizada con excelencia contribuyen a restaurar el equilibrio del mundo. La belleza deja entonces de ser un lujo para transformarse en una fuerza capaz de elevar el espíritu incluso en los momentos más oscuros.
En la tradición astrológica, los ciclos de la naturaleza nunca representan simples cambios de estación. Constituyen iniciaciones sucesivas. La primavera despierta la esperanza, el verano pone a prueba la capacidad de sostener el crecimiento, el otoño enseña el valor del desprendimiento, y el invierno recuerda que incluso bajo la aparente inmovilidad continúa desarrollándose una intensa actividad invisible. Tauro aprende a reconocer el propósito de cada una de estas fases sin desesperarse cuando el paisaje parece detenido. La fortaleza taurina alcanza una expresión especialmente elevada cuando aprende a distinguir entre controlar y sostener. Controlar implica intentar someter todos los acontecimientos a la propia voluntad. Sostener significa permanecer firme mientras la vida despliega procesos que escapan al dominio humano. Esa diferencia marca el paso de una fuerza rígida a una fortaleza verdaderamente sabia, capaz de adaptarse sin renunciar a sus fundamentos. En muchas tradiciones simbólicas, el toro aparece asociado a las puertas de los templos porque representa la capacidad de custodiar aquello que merece respeto. No permite que cualquier influencia atraviese los límites del espacio sagrado. De forma semejante, el desarrollo interior consiste en aprender a proteger la paz mental, el equilibrio emocional y los valores esenciales frente a las distracciones constantes del mundo exterior. La verdadera protección comienza cuando el discernimiento sustituye al impulso. La épica de Tauro también se manifiesta en la relación con la abundancia entendida como responsabilidad. Cuanto mayor es la capacidad para construir, mayor es también el compromiso de utilizar esa fuerza con prudencia. El poder deja de ser un privilegio y se convierte en un servicio. Las riquezas, los talentos y los conocimientos adquieren sentido cuando generan estabilidad, prosperidad y oportunidades para quienes comparten el mismo camino. Existe además un simbolismo poco explorado en la conexión entre Tauro y el amanecer. Antes de que el sol alcance toda su intensidad, la luz aparece de manera casi imperceptible sobre el horizonte. Esa claridad inicial recuerda que las grandes transformaciones rara vez anuncian su llegada mediante estruendos. Comienzan como pequeños cambios internos, casi invisibles, que poco a poco terminan iluminando por completo el paisaje de la existencia. Los antiguos astrólogos contemplaban que cada tránsito importante de Venus ofrecía una oportunidad para revisar aquello que realmente posee valor. No siempre coinciden el deseo y la auténtica necesidad. La evolución consiste en aprender a reconocer la diferencia. Cuando esa claridad aparece, muchas cargas innecesarias desaparecen por sí solas, permitiendo que toda la energía se concentre en aquello que merece ser cultivado durante décadas. La imagen del toro avanzando sobre una llanura inmensa también encierra una enseñanza sobre la confianza. No necesita contemplar el final del camino para continuar caminando. Le basta con la certeza de que cada paso fortalece su posición y amplía su horizonte. Esa confianza no nace de una ilusión pasajera, sino de la experiencia acumulada tras innumerables desafíos superados. Así, el simbolismo de Tauro alcanza una dimensión casi legendaria. La verdadera conquista no consiste en dominar el mundo exterior, sino en convertirse en una presencia tan firme que inspire estabilidad allí donde reine la incertidumbre. Cada jornada añade una nueva piedra a una obra destinada a perdurar más allá de cualquier reconocimiento inmediato. Como las montañas que continúan elevándose milímetro a milímetro durante incontables eras, la grandeza taurina no depende de la velocidad con la que asciende, sino de la profundidad con la que arraiga en los principios que el tiempo jamás consigue erosionar. Uno de los símbolos menos explorados dentro de la tradición astrológica asociada a Tauro es el del custodio del umbral. No se trata de un guerrero que conquista territorios desconocidos mediante la velocidad o la audacia impulsiva, sino de una figura que protege aquello que ha demostrado ser verdadero a través del paso del tiempo. En esa imagen ancestral, el umbral separa dos mundos, el de las apariencias cambiantes y el de las realidades permanentes. Cruzarlo exige algo más que valentía, requiere madurez, paciencia y una firmeza que no dependa de las circunstancias. Por esa razón, el recorrido taurino suele estar marcado por pruebas que obligan a desarrollar una confianza serena. Las respuestas no aparecen inmediatamente porque forman parte de un aprendizaje mucho más profundo. Cada demora representa una oportunidad para fortalecer la convicción antes de recibir aquello que se ha estado construyendo durante largo tiempo. La aparente lentitud deja entonces de ser un obstáculo y se convierte en un refinamiento del carácter, como el artesano que dedica incontables jornadas a una obra destinada a perdurar durante generaciones. La relación con el elemento tierra también contiene una enseñanza que trasciende la estabilidad material. La tierra simboliza la capacidad de convertir las ideas en formas concretas.
Mientras muchos sueños permanecen suspendidos en el reino de las posibilidades, Tauro posee la vocación de darles estructura, consistencia y permanencia. Esa facultad representa uno de los mayores poderes atribuidos al signo, transformar lo invisible en visible mediante el trabajo constante. Las antiguas escuelas de astrología contemplaban que cada ser humano nace con un ritmo particular inscrito en el cielo. El ritmo taurino nunca pretende competir con el de los demás. Avanza siguiendo una cadencia propia, semejante a la órbita de los planetas, cuya precisión no necesita acelerarse para cumplir su propósito. El sol jamás adelanta su salida para satisfacer la impaciencia de quienes esperan el amanecer. Del mismo modo, las conquistas verdaderamente importantes aparecen cuando el ciclo ha alcanzado su madurez. En esa perspectiva épica, incluso los obstáculos adquieren un carácter iniciático. Las montañas no aparecen para bloquear el camino, sino para revelar la resistencia que todavía permanecía oculta. Los ríos enseñan flexibilidad. Los bosques recuerdan la importancia de crecer en comunidad. Las llanuras muestran la necesidad de mantener el rumbo incluso cuando el horizonte parece inalterable durante largos periodos. Cada paisaje refleja un aspecto diferente del viaje interior. Existe además una profunda conexión entre Tauro y la noción de silencio creador. No es un silencio vacío, sino un espacio fértil donde las ideas adquieren consistencia antes de manifestarse. En una época dominada por la inmediatez, ese silencio constituye una forma de fortaleza. Allí donde otros sienten ansiedad por llenar cada instante con movimiento, el espíritu taurino descubre que las decisiones más trascendentales suelen nacer durante los momentos de mayor quietud. Venus, como regente simbólica, no solo inspira belleza, sino también reconciliación. Bajo su influencia, la verdadera victoria consiste muchas veces en restaurar aquello que parecía irremediablemente fracturado. Un vínculo recuperado, una esperanza renovada o una vocación redescubierta representan triunfos tan significativos como cualquier conquista visible. La armonía aparece entonces como una fuerza transformadora capaz de modificar el destino con la misma intensidad que el esfuerzo más heroico. Las tradiciones antiguas hablaban igualmente de un tesoro oculto bajo la superficie de la tierra, reservado únicamente para quienes perseveraban sin dejarse vencer por el desaliento. Ese tesoro simboliza los talentos interiores que permanecen dormidos hasta que la experiencia los despierta. Ninguna presión externa puede acelerar ese descubrimiento. Solo la constancia, la paciencia y la fidelidad al propio camino permiten acceder a esa riqueza invisible. La figura del toro también representa la capacidad de sostener grandes responsabilidades sin perder el equilibrio emocional. En muchas leyendas, el héroe no es recordado únicamente por las batallas que ganó, sino por la serenidad con la que administró el poder una vez alcanzado. La auténtica grandeza consiste en conservar la humildad cuando llegan los reconocimientos y mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen adversas. Los ciclos celestes enseñan además que ningún momento de prosperidad permanece inmóvil ni ninguna etapa difícil resulta eterna. Esa comprensión permite desarrollar una visión mucho más amplia del destino. Las victorias invitan a sembrar con generosidad. Las pruebas invitan a fortalecer las raíces. Ambas experiencias son igualmente necesarias para completar la evolución del espíritu. Dentro del simbolismo taurino existe una imagen especialmente poderosa, la del jardín que florece lentamente mientras alrededor se extiende un paisaje árido. Ese jardín no surge por azar. Es el resultado de incontables gestos repetidos con disciplina, de cuidados constantes y de una confianza inquebrantable en el potencial de las semillas. Cada flor representa una decisión correcta mantenida durante largo tiempo, incluso cuando todavía no existían resultados visibles. Con el paso de los grandes ciclos planetarios, el alma aprende que la verdadera seguridad nunca proviene exclusivamente de aquello que posee, sino de aquello que ha llegado a ser. Las circunstancias externas pueden cambiar, pero las virtudes conquistadas permanecen como un patrimonio imposible de perder. La paciencia adquirida tras innumerables esperas, la serenidad forjada durante las tormentas y la determinación consolidada frente a la incertidumbre terminan convirtiéndose en las auténticas riquezas del viajero. Así, la epopeya taurina alcanza una dimensión que trasciende cualquier logro inmediato. No persigue únicamente llegar a una meta, sino convertirse en una presencia capaz de transmitir estabilidad en tiempos de confusión, esperanza cuando todo parece incierto y confianza cuando el horizonte todavía permanece cubierto por la niebla.
como las antiguas constelaciones que continúan orientando a los navegantes generación tras generación, el legado más profundo de este arquetipo consiste en permanecer firme, iluminando el camino mediante el ejemplo silencioso de una voluntad que jamás deja de construir. Más allá de las interpretaciones habituales, el arquetipo de Tauro también puede contemplarse como el guardián de la frecuencia de la permanencia. En la visión simbólica de la astrología, cada signo proyecta una forma particular de relacionarse con el universo, y la de Tauro consiste en demostrar que aquello que posee raíces profundas puede atravesar cualquier cambio sin perder su identidad. No es una resistencia inmóvil, sino una estabilidad viva, semejante a la de un gran árbol que se inclina ante los vientos más intensos sin permitir que estos arranquen su tronco de la tierra. Las antiguas observaciones del cielo relacionaban esta energía con la capacidad de transformar el esfuerzo cotidiano en destino. No existía separación entre las pequeñas acciones y las grandes gestas. Cada jornada era considerada una pieza indispensable dentro de una arquitectura mucho mayor. Una piedra colocada con atención tenía el mismo valor simbólico que el último bloque que coronaba una inmensa fortaleza. De esa manera, la épica dejaba de reservarse para acontecimientos extraordinarios y pasaba a manifestarse en la constancia silenciosa de quien nunca abandona una obra iniciada con convicción. Existe además un profundo simbolismo en la relación entre Tauro y el horizonte. Mientras algunos contemplan la distancia como una promesa de aventuras inmediatas, el espíritu taurino observa el horizonte como un recordatorio de que siempre existe algo más allá de lo ya conquistado. La satisfacción por los logros alcanzados nunca elimina el impulso de seguir perfeccionando la obra. No nace de la inconformidad, sino del respeto hacia el propio potencial, comprendiendo que toda cima revela la existencia de montañas todavía más elevadas. La influencia de Venus también puede interpretarse como la fuerza que enseña a reconciliar la prosperidad con la serenidad. En muchas tradiciones simbólicas, la abundancia perdía su significado cuando se convertía en motivo de orgullo o de dominio sobre los demás. En cambio, alcanzaba su expresión más elevada cuando permitía crear refugios, proteger vidas, impulsar proyectos duraderos y ofrecer estabilidad a quienes atravesaban tiempos difíciles. Así, la riqueza dejaba de ser un fin para convertirse en un instrumento de construcción. Los antiguos sabios hablaban de un fuego oculto bajo la tierra. No era un fuego destructivo, sino el calor silencioso que permite germinar las semillas incluso cuando el invierno parece dominar el paisaje. Ese fuego interior representa la determinación que continúa avanzando aunque los resultados todavía permanezcan invisibles. Ningún observador superficial puede apreciar ese proceso, pero precisamente allí comienza la auténtica transformación. La epopeya taurina también encuentra una poderosa expresión en el arte de esperar sin permanecer inactivo. Esperar no significa detenerse, sino preparar el terreno para el momento adecuado. Mientras el universo completa sus ciclos, el espíritu continúa aprendiendo, fortaleciendo sus capacidades y refinando su visión. Cuando finalmente llega la oportunidad, ya no necesita improvisar, porque cada etapa anterior ha servido como entrenamiento para ese instante decisivo. En el simbolismo de las constelaciones, Tauro aparece asociado a la fuerza que protege la continuidad de la vida. Allí donde otros perciben únicamente finales, descubre procesos de renovación. Una cosecha concluye para permitir la siguiente. Una noche termina anunciando un nuevo amanecer. Una etapa difícil prepara una comprensión que habría sido imposible alcanzar desde la comodidad. Cada conclusión encierra el germen de un nuevo comienzo. Otra dimensión menos desarrollada de este arquetipo es su capacidad para inspirar confianza sin necesidad de ocupar el centro de la escena. Existen presencias cuya influencia no depende de discursos grandiosos ni de gestos espectaculares. Basta contemplar su coherencia para comprender que ciertas virtudes siguen siendo posibles incluso en tiempos de incertidumbre. Esa influencia silenciosa se propaga lentamente, igual que las raíces de un bosque terminan uniendo árboles separados por grandes distancias. Los ciclos de Venus recuerdan también que toda belleza auténtica nace del equilibrio entre fortaleza y sensibilidad. La roca protege al manantial, pero el agua termina dando vida a todo el valle. Del mismo modo, la firmeza necesita conservar la capacidad de comprender, escuchar y crear armonía. La auténtica fortaleza nunca teme mostrar humanidad porque sabe que ambas cualidades no se contradicen, sino que se completan. La imagen del toro avanzando bajo un cielo lleno de estrellas encierra otra enseñanza profundamente inspiradora. Ninguna constelación modifica su recorrido para facilitar el camino del viajero, pero todas permanecen disponibles para orientar a quien sabe observarlas. Así ocurre también con los principios universales.
La disciplina, la paciencia, la honestidad y la perseverancia no eliminan los desafíos, pero ofrecen una dirección constante incluso cuando desaparecen todas las referencias inmediatas. En la tradición simbólica, las grandes montañas eran consideradas lugares donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Tauro representa precisamente ese puente entre lo espiritual y lo material. Convierte los ideales en acciones, las aspiraciones en proyectos y los sueños en estructuras capaces de resistir el paso de los años. No se conforma con imaginar un mundo mejor, trabaja para darle forma piedra sobre piedra. A medida que transcurren los grandes ciclos planetarios, el alma taurina descubre que la verdadera victoria consiste en alcanzar un estado de solidez que ya no depende de los acontecimientos externos. Las alabanzas no alteran su rumbo y las críticas tampoco consiguen desviarlo. La confianza nace de una certeza interior construida lentamente, alimentada por cada experiencia superada y por cada dificultad convertida en aprendizaje. Así se revela una de las dimensiones más elevadas del simbolismo de Tauro. La grandeza no necesita apresurarse para demostrar su existencia. Igual que las cordilleras se elevan a lo largo de incontables eras y los bosques centenarios crecen anillo tras anillo hasta desafiar generaciones enteras, el espíritu forjado bajo este arquetipo comprende que el tiempo no es un adversario, sino el más fiel aliado de toda obra destinada a convertirse en legado. Otro aspecto que rara vez se desarrolla dentro del simbolismo de Tauro es su relación con la noción de las obras invisibles. La tradición astrológica atribuye a este arquetipo la capacidad de dedicar enormes cantidades de energía a procesos que durante mucho tiempo permanecen ocultos a la mirada de los demás. No existe necesidad de demostrar continuamente el avance, porque el auténtico propósito consiste en alcanzar una solidez que no dependa del reconocimiento inmediato. Así como las raíces de un árbol centenario crecen durante años antes de que la copa alcance toda su magnificencia, también las mayores conquistas espirituales comienzan lejos de los aplausos y de la atención del mundo. En la antigua visión del firmamento, Tauro simbolizaba el poder de consolidar aquello que otros apenas lograban iniciar. Muchas voluntades eran capaces de encender una chispa, pero pocas conseguían mantener el fuego vivo durante el tiempo suficiente para convertirlo en un hogar permanente. Esa diferencia separaba la inspiración pasajera del verdadero legado. La constancia dejaba de ser una simple virtud para transformarse en una fuerza creadora comparable al lento trabajo con el que la naturaleza modela montañas, valles y océanos. Existe además una dimensión profundamente simbólica en la relación entre Tauro y el amanecer de los grandes ciclos. Mientras algunos signos encuentran su mayor expresión durante los momentos de cambio brusco, Tauro despliega todo su potencial cuando llega el tiempo de estabilizar, fortalecer y proteger lo que ha nacido. Es el guardián de las etapas de consolidación, aquellas en las que una idea deja de ser una promesa para convertirse en una realidad capaz de sostenerse por sí misma. Los antiguos astrólogos observaban que Venus no solo gobernaba los placeres y la belleza, sino también el sentido del valor auténtico. Esa enseñanza invitaba a distinguir cuidadosamente entre aquello que brilla por un instante y aquello que conserva su luz durante generaciones. El oro puede perderse. Los monumentos pueden deteriorarse. Sin embargo, la integridad, la paciencia y la nobleza adquiridas mediante la experiencia permanecen como tesoros imposibles de arrebatar. En esa dimensión épica, la verdadera riqueza consiste en desarrollar una presencia capaz de transmitir calma incluso en medio del desorden. El héroe taurino no necesita levantar la voz para ejercer influencia. Su autoridad nace de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cada promesa cumplida fortalece esa autoridad invisible, hasta que la confianza depositada por otros se convierte en uno de los patrimonios más valiosos de toda su existencia. El simbolismo del toro también guarda una estrecha relación con los pactos silenciosos. En muchas tradiciones antiguas, la palabra dada tenía un valor sagrado porque representaba un compromiso asumido bajo la mirada de las estrellas. Romper ese vínculo suponía debilitar el propio centro interior. Mantenerlo, incluso cuando implicaba sacrificios, fortalecía el carácter y armonizaba el destino con los ritmos del universo. Existe igualmente una enseñanza relacionada con la administración de la energía vital. Tauro no dispersa fácilmente sus recursos. Aprende a invertir su fuerza allí donde realmente puede generar frutos duraderos. Esa actitud recuerda el trabajo del agricultor que selecciona cuidadosamente las semillas antes de sembrarlas, consciente de que la calidad de la cosecha depende en gran medida de las decisiones tomadas mucho antes de la llegada de la primavera. La astrología simbólica contempla que los grandes ciclos de evolución nunca son lineales. Existen momentos de expansión, fases de consolidación y periodos de aparente inmovilidad.
Tauro encuentra precisamente en esas pausas una oportunidad privilegiada para reforzar sus estructuras internas. Mientras el mundo interpreta esos intervalos como estancamiento, el espíritu comprende que están consolidándose fundamentos capaces de sostener futuros desafíos. La imagen del valle protegido por altas montañas expresa otra dimensión del arquetipo. Las montañas no impiden el crecimiento del valle, lo resguardan de los vientos más violentos hasta que la vida puede desarrollarse con plenitud. Del mismo modo, la prudencia taurina no pretende limitar el futuro, sino crear las condiciones necesarias para que los proyectos alcancen toda su madurez sin ser destruidos prematuramente. En muchas tradiciones esotéricas, el toro aparece vinculado al poder de la fertilidad espiritual. Cada experiencia difícil deja una huella que, correctamente integrada, se convierte en terreno fértil para nuevas posibilidades. Lo que inicialmente parecía una pérdida termina ofreciendo una comprensión imposible de obtener por otros caminos. Así, incluso las cicatrices pasan a formar parte de la riqueza interior. El movimiento de Venus por el cielo recuerda además que la armonía nunca significa ausencia de desafíos. Significa encontrar un equilibrio capaz de mantenerse incluso cuando aparecen tensiones inevitables. La música necesita silencios tanto como sonidos. La naturaleza alterna estaciones de abundancia con periodos de reposo. Del mismo modo, el crecimiento auténtico integra tanto las victorias como las pruebas dentro de un mismo proceso evolutivo. La epopeya taurina también puede entenderse como la conquista de la confianza en los procesos invisibles. No todo lo importante puede medirse inmediatamente. Algunas transformaciones avanzan bajo la superficie durante largos periodos antes de ofrecer señales evidentes. El agua que atraviesa lentamente la roca no parece poderosa en un solo instante, pero termina excavando cañones capaces de atravesar continentes enteros. Esa imagen resume una de las enseñanzas más profundas de este arquetipo: la fuerza constante supera finalmente a la fuerza impulsiva. Cuando el recorrido alcanza una mayor madurez, surge una comprensión decisiva. El verdadero poder no consiste en dominar el tiempo, sino en aprender a caminar junto a él. Cada estación aporta una enseñanza diferente. Cada tránsito planetario despierta una capacidad latente. Cada desafío fortalece un aspecto del carácter destinado a sostener responsabilidades futuras. De ese modo, el simbolismo de Tauro trasciende la simple idea de resistencia para convertirse en una filosofía de construcción permanente. La existencia aparece como una inmensa catedral levantada piedra a piedra bajo el cielo estrellado.